Muy buenas tardes para todos. El nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero les damos la bienvenida en esta nueva actividad que tiene para ustedes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Gonzalo Franklin con este tema tan interesante, planeación de los sistemas de distribución de energía eléctrica. Bueno, antes de dar inicio, eh, vemos en pantalla una invitación que la asociación los quiere hacer partícipes en la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, la cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla entonces podemos evidenciar la temática que se tratará. Si desean ampliar la información, la pueden consultar en la página del Congreso, www.singa.com. Bueno, de esta manera entonces damos paso al ingeniero Gonzalo para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes, Manuel, ¿me escuchas bien? Perfecto, sí señor. Podemos dar Bueno, inicio cuando quiera, por favor. bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Arranco pues a hablar de este tema. El tema del día de hoy es planeamiento de sistemas de distribución. Lo vamos a enfocar mucho en temas de lo que son las redes modernas o lo que son las redes modernas de distribución de energía eléctrica y todos los cambios que se vienen a partir del término de transición energética, ¿no? Entonces, pues espero que sea de su agrado. Mi nombre es Gonzalo Franklin, bueno, como ya varios de pronto ya me conocerán, ya he venido pues ya varios tiempos pues trabajando como panelista de ASIEN en estos espacios tan interesantes para poder compartir conocimiento. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy? Bueno, pues en la tarde de hoy, pues la idea es, mi primero, pues diferenciar lo que es un sistema de distribución moderno, de energía eléctrica moderno, versus lo que es el sistema tradicional. Sí, ver esas diferencias y por qué es tan importante el tema de la planeación. Ingeniero, disculpe, qué pena. ¿Podemos proyectar su presentación, por favor? Eh, Ya le eh, di paso. eh, ¿No se estaba viendo? Qué pena. No, no, señor. No. Acabé de retirar mi pantalla. Perfecto. ¿Me Dame un confirma? Ya. segundo. Ahí ya, ingeniero. Ah, bueno, listo. Como les comentaba, bueno, el tema de la tarde, pues el tema de planeamiento de sistemas de distribución de energía eléctrica, enfocado al tema de redes modernas, ¿sí? De distribución de energía. Eh, También, pues, comentarles un poco de la agenda que se va a tratar en la tarde de hoy. Pues la idea es hablar un poco de la diferenciación entre lo que es un sistema de distribución moderno versus lo que es el sistema de distribución de energía eléctrico tradicional. Hablar un poquito de las generalidades de los sistemas de distribución en cuanto al planeamiento de los mismos, ¿sí? ¿Cuáles serían los retos en la planeación de los sistemas de distribución de energía eléctrica modernos? Y voy a compartir con ustedes dos o tres casos de estudio, si me alcanza el tiempo, de cosas que hemos venido trabajando, sí, que he venido trabajando en mi labor y casos de estudio muy interesantes que aportan y que son ejemplo de los retos que se imponen en este tema de planeación de sistemas de distribución. Al final, pues vamos a dar un espacio de 5 o 10 minutos para poder atender sus preguntas y sus comentarios. Si en el transcurso de la charla pues surge alguna duda, por favor, ténganla anotada y al final pues con mucho gusto vamos a atenderla. Bueno, primero lo que es el sistema eléctrico tradicional, esto creo que ya lo he venido hablando en varias charlas en las que he estado, sí, pues ustedes, como ustedes saben, he tenido la oportunidad de presentar aquí en ASIEN. Como ustedes saben, pues la energía eléctrica no es más que que un producto, ¿sí? Y como todo producto, tiene toda una cadena de abastecimiento atrás de él, desde su producción hasta su uso final. Y en los sistemas eléctricos tradicionales, pues son o el sistema eléctrico tradicional, pues va muy de la mano con esa cadena productiva, ¿sí? Y es muy fácil poder hacer el símil desde las centrales de generación donde producimos la energía eléctrica hasta el uso final que le damos, ya sea
uso residencial, uso comercial o uso industrial de la energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, y en el contexto colombiano, quiero también dar aquí unas apreciaciones de lo que tenemos, ¿sí? Nosotros sabemos que la energía eléctrica en Colombia pues se transporta a través de las grandes líneas y esas grandes vías por donde pasan los electrones en grandes cantidades. A eso se le conocen como los sistemas de transmisión nacional, por donde pues traemos energía al centro del país y a los nichos de grande consumo, de gran consumo desde las zonas de generación, ¿no? Desde los puertos, desde las centrales hídricas en Antioquia, desde las centrales térmicas en la costa Caribe, etcétera, ¿no? Y pues acá podemos ver pues cómo podemos diferenciar por niveles de tensión lo que es el sistema de transmisión nacional, que estamos hablando todo lo que son esas líneas y esas redes mayores a 220 kilovoltios, ¿sí? Lo que es el sistema de transmisión regional, que son todas esas redes de distribución de energía en menos de 220 kilovoltios, ¿sí? Y se dividen por diferentes niveles de tensión. El sistema de distribución local, que ya pues son todas las redes que están por debajo de 57.5 kilovolts, ¿sí? Y podemos ver pues esa diferencia, ¿no? Entonces es importante porque pues ahorita voy a mencionar algunos aspectos y es importante entender, hablar pues, en términos técnicos, no de kilovoltios, sino de nivel de tensión como tal. Acá podemos ver un poco también la clasificación pues, de niveles de tensión pues, en cuanto pues, a los kilovolts que estén manejando las redes y a lo que le llamamos nosotros lo que es un sistema de distribución local de 57.5 kilovolts hacia abajo, ¿sí? Y el sistema de transmisión regional entre 57.5 y 220 y lo que tenemos todo el sistema de transmisión nacional. Esto pues para poder entender algunos conceptos que voy a estar presentando más adelante. La generalidad es, ¿qué tiene un sistema de distribución de energía eléctrica tradicionalmente? Tenemos subestaciones de distribución, tenemos alimentadores, tenemos transformadores de distribución que son aquellos equipos pues, que nos traen la energía a niveles de tensión menores a 57.5 desde el sistema de transmisión nacional, conductores en media o en baja tensión, ¿sí? Y todo lo que es el equipamiento de operación, ¿sí? Todo esto pues hace parte, todos estos son los elementos principales de un sistema de distribución de energía tradicional. Los sistemas de distribución de energía pueden ser algunos en AC, en DC, ya hay algunos redes en DC en ciertas partes del mundo, ¿sí? Entonces no quiere, pues ya hoy en día se habla de que pues la guerra de las corrientes ya vuelve, ¿sí? Y el DC vuelve con más fuerza, sobre todo en temas de flexibilidad, y vamos a ver por qué la flexibilidad es muy importante del sistema de distribución. Las redes, pues tenemos redes aéreas o subterráneas, y asimismo estas redes pueden ser radiales, anilladas o exclusivas para proyectos de interconexión, ¿sí? Acá hay un concepto que es muy interesante y que siempre lo he hablado y ya lo he hablado en otras charlas, ya ustedes pueden ver a través del canal de YouTube de ACM, que he tenido la oportunidad de hablar del tema de lo que es la calidad de la energía, ¿sí? Y cómo la calidad de la energía, que es un aspecto fundamental porque todo operador de sistema de distribución de energía eléctrica, pues tiene que entregar un producto con calidad. Les hablábamos que pues, la energía eléctrica en sí es un producto que no todos nosotros consumimos en nuestros hogares. Y ese producto pues exige una calidad, ¿sí? Y esa calidad responde a dos aspectos, al tema de calidad del servicio o la confiabilidad del producto y la calidad de la potencia, que es la calidad en sí del producto como tal, ¿no? Que nos esté llegando una onda sinusoidal. Asimismo, cada uno de estos aspectos tiene sus propios indicadores con los cuales se miden y estos indicadores son fundamentales para el tema de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el país pues son para los que trabajamos en este tema del planeamiento de sistemas de distribución, pues es tema de todos los días tenemos que estar monitoreando cómo están estos indicadores, porque pues es parte del negocio, pues que estén en unos niveles adecuados y que no estemos infringiendo las regulaciones. La calidad del servicio básicamente es la confiabilidad del sistema. ¿Qué tan confiable es el suministro de este producto? Entonces, esto lo podemos medir a través de un indicador SAIDI,
que me habla de qué tanto duran las interrupciones de energía eléctrica del suministro de energía eléctrica, y del SAIDI y de qué tan frecuentes son las interrupciones del suministro de energía eléctrica. Básicamente, pues la CREC en su resolución CREC 015 plantea todo un esquema de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el país basado en estos indicadores de confiabilidad. Otro indicador que es muy importante, sobre todo ahorita en temas de transición energética, y que estamos hablando en temas de eficiencia energética y de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera y demás, es el tema de las pérdidas de energía, ¿sí? En su capítulo 7 de la CREC 015, se menciona todo, pues en la CREC 015 tiene todo un capítulo completo, habla acerca del tema de pérdidas de energía y de cómo remunerar la actividad de distribución a través de los planes de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de energía. Pero ¿cuáles son las pérdidas de energía? Básicamente, pues las pérdidas de energía es todo lo que se deja de consumir del sistema desde la generación, o la producción de la energía eléctrica hasta el uso final. Y ese pues tiene diferentes motivos, ¿sí? Y diferentes pues, causas, y dependiendo de esa causa se pueden clasificar como pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Básicamente las pérdidas técnicas de un sistema pues son inherentes. ¿Por qué son inherentes? Porque utilizamos materiales que no son perfectamente conductores de energía eléctrica, no tienen una característica totalmente inductiva o totalmente capacitiva, no son materiales perfectos, son materiales que no son 100% inductivos o 100% capacitivos o 100% conductores. Entonces eso nos va a hacer que a lo largo del proceso de entrega de transmisión, tanto de transmisión como distribución de energía eléctrica, pues tengamos unas pérdidas inherentes en los transformadores, en las líneas de transmisión y en las líneas de distribución. ¿Por qué? Porque esa energía que pasa debido a que los materiales no son perfectamente conductores, inductivos o capacitivos, pues se transforma en calor, ¿sí? Entonces esta ahí es la I cuadrado R, ¿sí? Que normalmente pues conocemos como el efecto Joule, ¿sí? Y es inherente a los materiales. Esta no la podemos, de alguna u otra manera, no la podemos controlar tan fácilmente. Esto de acá sí lo podemos controlar, que son las pérdidas no técnicas, que son pérdidas debidas a diferentes motivos, ¿sí? Por ejemplo, errores en los procesos de facturación, errores humanos, errores de sistemas, ¿sí? Errores en el proceso de recolección de datos de medición, en toda la cadena de recolección de datos de medición, hurto de energía, ¿sí? No pago, cartera, ¿sí? Y todas estas pérdidas no técnicas pues se deben más que todo al proceso de comercialización, muy asociadas también al proceso de comercialización de energía. Y estas, si de alguna manera es posible controlarlas, ¿sí? Bueno, ya que hemos visto esto, esta gran, pues, digamos, como los hitos o las generalidades de lo que es un sistema tradicional de distribución de energía eléctrica, empezamos a ver y a compararlo con lo que es un sistema moderno y los retos que se vienen, porque pues ahorita hemos hablado pues, de la calidad de la potencia, de la calidad del servicio, de las pérdidas de energía, ¿sí? Pero pues los sistemas modernos de distribución de energía eléctrica, la verdad es que imponen nuevos retos también a la actividad de distribución y, bueno, es interés, sobre todo al planeamiento del mismo. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener integración de sistemas de generación distribuida a pequeña o mediana escala, ¿sí? Menores a 1 mega o mayores a 1 mega, dependiendo, ¿sí? Algunos serán proyectos totalmente pues, aislados, ¿sí? Otros serán proyectos que entregarán excedentes a la red, que ya hay todo un esquema de negocio a través de la CREC para poder trabajar con estos proyectos. Algunos serán de naturaleza eólica, otros solares, otros pues, de diferentes tecnologías. Además de eso, pues también vamos a tener posibilidades de almacenar energía a través pues, de todas estas nuevas tecnologías mediante los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Vamos a tener una demanda más activa, o sea, el usuario final no va a ser simplemente consumidor, sino también va a ser prosumidor de energía. Hay unas metas bastante interesantes, se dice que pues, según la regulación y lo que está establecido
En Colombia hay unas metas para que el 75% de los medidores o de las cuentas medidas en Colombia a 2030 sean a través de sistemas de medición inteligente. Eso también trae sus retos. Temas de movilidad eléctrica, se viene pues el metro de Bogotá, se viene todo un esquema van a empezar a hacer mucho más común la entrada de vehículos eléctricos con unos precios más accesibles, ¿sí? Según pues, las metas que se tienen, y entre otras, ¿sí? Todos esos nuevos retos pues hacen que ya no hablemos de un sistema de distribución tradicional, sino empecemos a hablar de un sistema de distribución moderno, que en alguna literatura también se le conoce como una smart grid o una red inteligente. ¿Y qué es un smart grid? Un smart grid es donde no hay un flujo unidireccional tanto de energía y de información, sino que hay un flujo bidireccional de ambas cosas. Tenemos flujos bidireccionales tanto de energía, como ustedes pueden ver en esta figura. Podemos ver cómo hay un intercambio, podemos ver los sistemas, seguimos teniendo transmisión, no quiere decir que no vayamos a tener, seguimos teniendo producción de energía térmica o a través de embalses, ¿sí? Pero también vamos a tener sistemas de generación distribuidos que también van a entregar excedentes a la red. También vamos a tener sistemas de almacenamiento de energía. Y ese pues va a ser toda una red mucho más interactiva que hay parques solares también, eólicos, que va a interactuar, es una red que va a interactuar de manera bidireccional, no solamente intercambio de energía, sino también intercambio de información, cuando ya pensamos en incluir la medición inteligente dentro del ejercicio, ¿no? Pero ¿qué es una red inteligente en sí? Pues una red inteligente acá coloco dos definiciones, una definición por la norma americana y otra por la norma europea. Me gusta más la americana, que dice que es una red que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación en cada aspecto, tanto de generación, suministro y consumo de electricidad, con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental, mejorar los mercados y mejorar la fiabilidad del servicio, reducir costos y aumentar la eficiencia. Esta pues es como la que más me gusta. Y veamos acá cómo se va a impactar, cómo esa transición energética impacta todos los elementos de la cadena que habíamos visto. Por ejemplo, en el tema de la generación, pues ya no vamos a tener una generación una generación renovable un poco más amigable con el medio ambiente, reduciendo emisiones de carbono. En el tema del mercado, es un mercado mucho más activo, ya no vamos a tener pues simplemente pues aquí ciertos agentes, transmisores y distribuidores. Antes, o sea, habíamos que mirar cuántos agentes habían hace 5 o 6 años de generación y cuántos hay hoy en día después de todo este gran volumen de subastas de energía que han habido. Entonces, ya eso de una vez habla que tenemos un mercado mucho más activo. Eso pues es importante porque mejora la competitividad del negocio y por ende pues se pensaría que debería haber una reducción de tarifas en un mediano plazo, ¿no? Vamos a tener una transmisión flexible. Acá miren, al tener sistemas de almacenamiento, la transmisión va a ser un poco más flexible, vamos a tener posibilidades se van a incorporar nuevas tecnologías, hay proyectos para transmitir energía también, enlaces con otros países como Panamá, en tecnologías de corriente directa. Y en el tema del uso final, pues no vamos a ser simplemente consumidores de energía, sino también tenemos la posibilidad de inyectar excedentes a la red y también por ser parte activa de la red, teniendo pues lo que se conoce como los sistemas de autogeneración a pequeña escala. Esto pues a través de la CREC 174. Pues ya tiene ahí todo un esquema de remuneración de esa actividad, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nosotros llamamos vemos que no estamos tan lejos, ¿no? Acá en Colombia no estamos lejos, ya empiezan a haber regulaciones, ya las regulaciones empiezan a estar ambientadas en lo que es una red inteligente, ¿no? Pero ¿qué es un recurso distribuido? ¿Qué es un sistema de generación distribuido? Que pues lo he mencionado bastante y está muy enlazado a la tecnología de generación, ¿sí? Ahí dicen todo lo que sea, todos los sistemas que inyecten energía a un sistema de transmisión y distribución, pues se les puede llamar recursos distribuidos. Teníamos las tecnologías basadas en combustibles fósiles, que son pues los recursos distribuidos convencionales, que son las plantas diésel, que ustedes pueden ver en muchos de los edificios residenciales y comerciales que sirven de respaldo. También tenemos pues y pues todo lo que son las plantas térmicas a base de petróleo, carbón, gasolina y sus derivados. Pero pues cuando hablamos de renovables en Colombia, pues tenemos casi un 70, 60, 60, un 70% de la matriz de generación es hidráulica.
muchos proyectos fotovoltaicos en Colombia, eólicos en La Guajira. Sí, hay muchos proyectos también interesantes en La Guajira. Biomasa es una tecnología que no se ha explotado mucho. El biodiesel sí, hay unos proyectos de biodiesel y biogás en procesos de cogeneración. ¿Sí? Y el almacenamiento, ya pues digamos ahí se está montando todo un esquema de remuneración de esta actividad, ¿no? Tanto transmisión como en distribución. Acá podemos ver lo que pues son lo que por tanto tiempo hemos usado, pues que son las plantas diésel de respaldo, ¿sí? Que son los DER convencionales, y acá lo que son los DER renovables, ¿no? Podemos tener proyectos, como les decía, solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala, pequeñas centrales hidráulicas, que hay varias en la zona cafetera y en la zona Antioquia del país, la región antioqueña del país. Térmicos, no he visto, pues he visto térmicos, pero he visto proyectos muy pequeños y nada más para ciertos procesos agrícolas en Colombia, biodiesel, entre otros, ¿no? Acá pues hablar de los sistemas de almacenamiento y pues otras tecnologías que pues todavía acá en Colombia no se han masificado pues como tal, pero sin embargo hay que mencionarlas porque hacen parte de recursos distribuidos que pueden entrar a la red, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de la operación del sistema? Pues hoy, anteriormente, pues lo que tenemos convencionalmente es un sistema que es radial, un sistema de distribución radial, donde la energía fluye en un solo sentido, desde los enlaces de interconexión con el sistema de transmisión o de las plantas de generación, ¿sí? Que generan directamente en nivel 4. Y pues y así va la energía desde el nivel, vamos, del nivel superior, desde el nivel 4 hasta el nivel 1, ¿sí? Estamos hablando que estamos desde 57,5 kilovolts, como les había mencionado, hasta 1 kilovolt. Y así va la energía, ¿sí? Pero cuando tenemos una red ya, una red moderna, una red de distribución moderna, donde ya empezamos a ver, empieza la entrada masiva de generación distribuida, de esos autogeneradores a pequeña y mediana escala, empezamos a ver que la red se va a empezar a comportar de una manera distinta. Ya el flujo no es unidireccional, sino el flujo es bidireccional. Y eso impone muchos retos al planeamiento de las redes eh, actualmente, ¿sí? Y pues para eso pues tenemos que valernos de información. ¿Qué es importante? Es importante acá decir que ese flujo bidireccional de energía o esa entrada de esos recursos distribuidos nos impone tener que armar la red y tener más información del estado actual de la red para poder planear el sistema. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que tener sistemas de reconexión y desconexión remota, sistemas de indicación de fallas, inversores, tenemos que tener comunicación con los inversores, que son los equipos que se encargan de control de los paneles solares en los proyectos de autogeneración. Tenemos que tener mayor equipamiento de automatización en nuestras subestaciones y toda una tecnología de comunicación que viene adherida, pues porque todos estos equipos se tienen que comunicar de alguna manera para enviarnos información, ¿sí? Entonces, tenemos que tener fuentes de datos más fiables, tenemos que tener mayor cantidad de información para tomar decisiones, que en últimas planear sistemas de distribuciones, tomar decisiones. ¿De qué nos podemos valer? Nos podemos valer como les decía, de sistemas de toda esta información, que es pues, básicamente sistemas de medición inteligentes, y ya hemos implementado, si ya tenemos pilotos, de equipos de medición en subestaciones, ya sean RTUs o PMUs, de los sistemas de SCADA, de gestión y adquisición de datos en las subestaciones, de sistemas también de externos, como por ejemplo sistemas de medición de tráfico que tienen algunas ciudades, o sistemas georreferenciados, servicios que ofrecen ciertos proveedores en ese sentido. También tener fuentes de software de simulación de sistemas eléctricos, que vamos a hablar más adelante, inventarios de activos, etcétera, ¿sí? Acá colocar qué tipos de datos, la diferencia entre los tipos de datos que pueden haber, esto lo voy a pasar un poquito más adelante porque creo que, bueno, ahorita no es tan relevante, ¿sí? Y acá lo que sí quiero mencionar es que así como hay grandes retos, así como hay unos retos bastante interesantes en el tema del planeamiento de la operación y la operación de los sistemas de distribución, también hay más tecnologías que nos apoyan, pues, que han llegado para apoyar esos retos, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con que, bueno, pues está más complejo y va a ser más complejo y no sabemos.
y no tenemos como que, y hay un esquema regulatorio de remuneración, y solo tenerlo ahí y, no, y pensar que, y no, pues no colocarnos metas y retos que hagan que nos podamos sacar y beneficiar de esos esquemas de remuneración, ¿sí? También desde la actividad de distribución, como pues utilizando herramientas que nos permitan hacer un planeamiento más adecuado. ¿Qué herramientas hay? Pues tenemos herramientas de simulación, que básicamente son casi que podríamos llamar gemelos digitales de la red. Para mis amigos, como para los colegas que han trabajado de pronto en temas de estudios de sistemas eléctricos, saben muy bien de lo que les estoy hablando, ¿sí? Que nos permiten modelar el comportamiento físico de la red mediante pues, modelos matemáticos aproximados y que funcionan muy bien para ciertas aplicaciones, ¿sí? También tenemos el tema del Big Data, ¿sí? Hoy en día no estamos amarrados, digamos, a un esquema o una infraestructura local de gestionamiento de datos, sino también tenemos proveedores que nos permiten almacenar y tener unas herramientas en la nube, llamamos acá computación en la nube, ¿sí? Y esa computación en la nube nos permite almacenar una mayor cantidad de datos, ¿sí? ¿Qué datos? Pues todos los que veníamos hablando acá atrás, ¿no? Todos estos datos de acá. Ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una gran cantidad de fuentes de datos y cuando cruzamos toda esa información podemos hacer cosas muy interesantes en función del planear el sistema de distribución. Pero bueno, todos esos datos, pues para poderlos tener o poderlos obtener, necesitamos capacidad de computación y de hosting, de alojamiento de esa información. Y para eso, pues están los proveedores de sistemas de computación en la nube. Hoy en día no tenemos, vuelvo y repito, no tenemos que tener esa infraestructura costosa. Mantener una infraestructura de comunicación y de información es costoso, ¿sí? Podemos tener proveedores donde se tercerice eh, esa infraestructura, se tienen muchos proveedores, tenemos de AWS, tenemos Google, también tiene toda una Azure o Microsoft a través de Azure. Tenemos una gran cantidad de proveedores, ¿no? Y eso hace que pues podamos tener mayor acceso a información, ¿sí? ¿Y para qué queremos tener acceso? ¿Para qué queremos datos? ¿O por qué es tan importante tener tantos datos? ¿Por qué, y cómo le pega eso al planeamiento de los sistemas de distribución? Porque hoy en día, cuando tenemos bastante información, podemos crear modelos o podemos implementar modelos de inteligencia artificial que nos van a ahorrar y de machine learning que nos van a ahorrar muchas tareas que hoy en día se hacen manualmente. ¿Y cómo? Pues porque podemos entrenar modelos, algoritmos matemáticos que tomen decisiones por nosotros, ya basados en la experiencia, simplemente que se conecten a esas fuentes de datos y que puedan tomar decisiones y que nos ayuden a procesar y a extraer y transformar y cargar esa información para poder tomar decisiones de una manera más acertada. Eso pues porque, bueno, ahora, y eso va de la mano, ¿de la mano a qué? Eso va de la mano porque hoy en día los sistemas de distribución modernos, como les hablaba, en los tradicionales lo que nos importa actualmente es la calidad de la energía, ¿sí? La calidad de la potencia, PQ, nos importa el SAIDI, que es la calidad del servicio, y nos importa las pérdidas técnicas. Eso es lo que hoy en día estamos monitoreando y tratando porque es lo que nos exige la regulación hoy en día para remunerar la actividad de distribución, ¿sí? Pero en un futuro no va a ser así. En un futuro van a haber indicadores no solamente de confiabilidad, sino van a haber también indicadores de flexibilidad, de seguridad, de resiliencia del sistema, de sustentabilidad del sistema, ¿sí? Entre otros, pues acá ya están los de confiabilidad, ¿no? Entonces los sistemas o los esquemas de regulación muy seguramente en unos años van a empezar a exigir cada vez más porque el sistema no solamente va a tener que ser confiable, no solamente va a tener calidad y no solamente va a tener que ser eficiente, también tendrá que ser resiliente, ¿sí? También tendrá que ser flexible y todos esos conceptos pues van a empezar a acabar mucho en lo que es el planeamiento de sistemas de distribución modernos. Entonces es ahí donde tenemos que apegarnos a lo que tenemos hoy en día, a las tecnologías que tenemos a la mano, hacer las inversiones adecuadas, ¿sí? Y, eh, y poder pues gestionar y hacer un planeamiento mucho más avanzado y más detallado. Un ejemplo de lo que pueden ser, por ejemplo, el impacto de las plantas o los sistemas de generación distribuidos, por ejemplo, la calidad de la energía, ¿sí? Si nosotros tenemos acá un circuito eléctrico, si nosotros normalmente estamos en los sistemas de distribución, estamos acostumbrados, los que pues, trabajan con sistemas de distribución lo sabrán muy bien,
pues a que las colas de los circuitos, que es las colas donde circuitos, pues siempre vamos a tener la tensión más baja o el nivel de tensión más bajo, ¿sí? A las colas de los circuitos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos conexión de sistemas de generación? Vamos a tener flujos bidireccionales y ya no va a ser así. Algo que nosotros teníamos ya, por supuesto, ya traíamos en la inercia de nuestro día a día, de que en determinado punto la tensión es estable en cierto porcentaje, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el 95%, ya no podemos suponer que la tensión va a ser el 95% en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo es la curva de generación del, del sistema de generación. En este caso, pues el ejemplo es una curva PV de un sistema fotovoltaico. Entonces vamos a tener, dependiendo hora a hora, el nivel de tensión se va a comportar de alguna manera, inclusive en algunos momentos superando el límite por encima, que es algo muy raro que se vea en un sistema de distribución tradicional, ¿no? Donde pues por lo general la cola de los circuitos siempre presenta eh, pues, pues un nivel de tensión bajo en comparación con la cabecera de los circuitos. Otro ejemplo es los sistemas fotovoltaicos o basados en inversores en transformación DC-AC, pues en convertidores electrónicos de potencia, pues tienen no todos los inversores son de buena calidad. Hay muchos inversores que solamente, hay muchos proyectos fotovoltaicos que se están conectando a la red y que no están haciendo el proceso de inversión de la energía de ese AC efectivamente y empezamos a ver ondas con este tipo de problemas, con componentes de alta frecuencia, con ruido. Empezamos a ver señales sinusoidales que regresan a la red o retornan a la red, pero con ruido. Y ese ruido, pues a pesar de muchos dirán, no, pero pues ese ruido no afecta, eso pues que puede afectar, la onda es una onda sinusoidal, simplemente tiene un ruido. Lo que sucede es que ese ruido son componentes armónicas de alta frecuencia. ¿Sí? Y dependiendo de la respuesta en frecuencia del sistema, es posible, y se han visto casos, yo conozco casos, estudios que se han hecho, casos, pues digamos, a nivel industrial, ¿sí? Donde esos armónicos o esas componentes de frecuencia de alto orden entran en resonancia con la respuesta en frecuencia de bancos de condensadores o de circuitos muy largos, eh, altamente inductivos, y eso genera lo que se conoce como un proceso, como un fenómeno de resonancia, ¿sí? Y los que estarán familiarizados con ese fenómeno, pues es un fenómeno bastante destructivo porque tiende a dañar, ¿sí? En muchos casos lo más común que uno ve es digamos, la explosión de transformadores de medida o de transformadores también de distribución, ¿sí? Entonces, esto pues es un reto porque esto no es hoy en día ver un armónico 23 o un armónico 49, no es común hoy en día verlo en altos, pues un alto volumen de ese tipo de componente armónica, no es común verlo hoy en día en un sistema de distribución, pero con un sistema fotovoltaico que se conecte a un circuito y que tenga o que tenga fallas o que no tenga un sistema de filtrado óptimo, empezamos a ver esos problemas. Ahora, estos análisis es muy importante, pues como les decía, análisis de respuesta en frecuencia, simulaciones, todo esto, pues es importante tener una ayuda de herramientas de simulación, ¿sí? Que nos permiten llevar el contexto de la vida real, esto es la vida real, donde tenemos el sol, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas de almacenamiento, todo este aparamento electrónico, ¿sí? Poderlo llevar a un esquema, a un modelo matemático que nos permita modelar el comportamiento del sistema, porque si lo podemos modelar matemáticamente lo podemos estudiar, y al estudiarlo podemos predecir o pronosticar eventos, ¿sí? Tenemos un modelo, cuando uno tiene un modelo matemático, ¿sí? Ese modelo matemático me permite describir cómo funciona, cómo operará en un futuro determinado un fenómeno, ¿sí? El sistema ante fenómenos o ante perturbaciones externas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá yo tengo yo tengo el modelo del sistema de distribución o el sistema de generación distribuida en este caso, y yo puedo ver yo podría pronosticar, ¿sí? O ver cómo funciona él mismo ya con una curva no de este estilo, sino con una curva así, ¿sí? De pronto en una temporada de verano, un fenómeno en una época de sequía donde no haya pues, mucha nubosidad o en
o en un escenario de operación más nuboso, ¿sí? O en temporada de invierno, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué softwares de simulación hoy en día se encuentran? Hoy se encuentran softwares de simulación gratuitos. La mayoría de estos gratuitos o de licencia libre no tienen, pues digamos, la mayoría de estos se trabajan a través de código, como es el tema de Panda Power, que está inspirado en Python y en la librería de pandas de Python, ¿sí? El tema de DCA Tools, de PISAT o de OpenDCS, ¿sí? Son MatPower, inclusive creo que MatPower sí tiene alguna interfaz, pero varios de ellos no tienen interfaz. Y a pesar de que son gratuitos, pues funcionan y funcionan bien. Son utilizados por muchas universidades estos softwares de simulación para modelar sistemas de distribución de energía eléctrica son utilizados y funcionan muy bien, sin embargo, pues no tienen las bondades que podrían llegar a tener los softwares comerciales, que ya tienen una interfaz ya traen interfaz de mucho más accesible, hacen mucho más, traen muchas funcionalidades para que sea más fácil la interacción con el usuario. Algunos inclusive funcionan directamente en la nube, no hay necesidad de instalarlos en un computador y eso permite pues que tengan capacidades de computación mayores y almacenamiento de información. Hay otros, cada uno tiene como sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, DeepSilent es el software utilizado por creería yo que el 80-90% de las electrificadoras en el país. Neplan es utilizado, por ejemplo, por empresas como Ecopetrol, ¿sí? Que hacen todo el proceso de planeamiento de su sistema, planeamiento eléctrico de su sistema con este software, entre otras, ¿no? Hay muchos. Y también hay algo muy interesante que son los sistemas de simulación digital en tiempo real. Que estos son softwares que no necesariamente trabajan con modelos matemáticos, también tienen la capacidad para interactuar con la electrónica. Estos softwares, además de tener el modelo matemático, tienen la bondad de que permiten una interacción en tiempo real con equipamiento de acción, de control, de protección y de medición de sistemas. Entonces yo puedo hacer simulaciones, ya no voy a tener una cajita o una librería de mi relé de protección, sino que ya puedo conectarme y hacer las pruebas directamente con el relé físico, ¿sí? Obviamente son mucho más costosos, es tecnología mucho más de punta y requiere un nivel de conocimiento mucho más especializado, pero son muy interesantes, son muy utilizados para análisis de microredes, ¿sí? Y para grandes proyectos, para interconexión de proyectos, de tecnologías, por ejemplo, de tecnologías fax, de transmisión flexible, HVDC. Acá en Colombia, pues la mayoría que lo utilizan pues, son las empresas de consultoría y el operador de red, el Centro Nacional de Despacho o el operador de red, a través de XM. Es donde pues tienen este tipo de laboratorios. Pero esto pues ya realmente ya es un laboratorio como tal. Eh, bueno, yo no sé si hasta acá de pronto podemos abrir de pronto un espacio de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta y continuamos con los casos si les parece, para Perfecto, poder atender. ingeniero. Ok, aquí entonces abrimos la sesión de preguntas. Recuerde que pueden activar su micrófono o también por el chat. Preguntas, aportes, no sé. Bueno, demos unos minuticos. Bueno, al parecer no tenemos preguntas, ingeniero Gonzalo. Yo creo que podemos continuar, por favor. Listo, continuamos entonces. Bueno, acá yo traigo 3 casos de lo que estas nuevas tecnologías y estas herramientas tecnológicas nos pueden ayudar para poder hacer un planeamiento desde el punto de vista de los sistemas de distribución modernos, ¿sí? Por ejemplo, acá este es un caso que he venido trabajando hace poco en la compañía en la que estoy trabajando actualmente y es predecir cómo se ve ese comportamiento de las pérdidas técnicas de energía debido a los proyectos de autogeneración. La resolución que marca todos los lineamientos para la interacción entre o la operación de los proyectos de conexión al STR y al STN es la resolución CREC 075 del 2021. Y esta resolución en su parágrafo 1 coloca algo muy interesante y es que nos dice que
tanto en el operador de red, o sea, el comercializador de la energía, la electrificadora como tal, y la empresa que genera, o la empresa que quiere inyectar excedentes a la red, que quiere generar el agente de generación, tienen que llegar a un acuerdo, una metodología para la remuneración, ya sea de los beneficios o de los perjuicios que hayan debido a la conexión, en temas de pérdidas técnicas de energía, debido a la conexión de ese generador. ¿Qué sucede? Que cuando se conecta un generador, pues yo lo veíamos acá atrás, voy a volver un poco, hay flujos bidireccionales, ¿no? Resulta que, pues, y como yo les comentaba acá en temas de pérdidas de energía, las pérdidas de energía, pues, van a depender, sobre todo las técnicas, ¿sí? Van a depender mucho dependen del I al cuadrado R, de la cantidad de corriente que pasa a través de un conductor y el cuadrado de la cantidad de corriente que pasa a un conductor. Entre más cargado esté un circuito, pues más pérdidas técnicas de energía va a tener, porque por ende, pues más energía, más corriente va a pasar por ahí y pues más cantidad de esa corriente se va a transformar en calor, ¿sí? Y otra, pues obviamente, pues será parte, pues pasará por la misma, pero pues el tema del desperdicio va a ser mayor, ¿sí? Entonces, pero entonces, pues dice la regulación, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber, entonces, a quién se le echa la culpa de ese flujo, de ese flujo direccional? Porque, pues en últimas, no es culpa, o sea, el distribuidor tiene que llevar la energía, ¿sí? Y ya sea que esa energía venga de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero él tiene que llevar esa energía. Lo que pasa es que cuando hay flujos bidireccionales, pues tanto los transformadores como los circuitos se van a cargar más y van a haber más pérdidas y eso se tiene que remunerar. Entonces, eso es lo que dice la regulación. Pónganse de acuerdo ustedes y formen, pues, hagan algo que les permita llegar a un acuerdo de cómo van a hacer el cruce de cuentas. No hay un liquidador de cuentas en el sistema de distribución local y regional. En el sistema de distribución local no hay un liquidador como lo hay en el sistema de transmisión que sea un liquidador de cuentas. Acá no. Entonces, la tarea era esa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros primero montamos el modelo del sistema, del área de la influencia del sistema en un software de simulación, en este caso fue Xylem. Planteamos la conexión del generador, nos dimos cuenta, hicimos las simulaciones de flujo de carga y nos dimos cuenta que el activo que más se veía afectado por la conexión de ese generador era el circuito adyacente en nivel 3, en 34.5, ¿sí? Este circuito que llega acá, y el transformador aguas arriba de la subestación, el transformador que lleva la energía desde 34,5, ¿sí? Hasta, hasta 115, pues esta es una barra de 34,5 ¿sí? kilovolts, y acá hay otra barra en 115 kilovolts, ¿sí? Este transformador y este circuito, o este de acá, bueno, es el mismo, eran los que más se veían afectados por la entrada, por la conexión de este DER, ¿sí? La conexión de este sistema de generación distribuida, ¿sí? En ese punto. Entonces, que pues básicamente simulamos como si fuera una planta fotovoltaica, que es lo más común, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que crear un modelo que permitiera de alguna manera hacer ese cruce de cuentas, ¿sí? El tema de perjuicio de pérdidas técnicas. Entonces, lo que hicimos fue simulaciones de flujo de carga y esas simulaciones de flujo de carga las hicimos para escenarios tanto con generación como sin generación, ¿sí? Y empezamos a sacar la diferencia. ¿Cuál era la diferencia en pérdidas del escenario con generación tanto sin generación? Y esas diferencias de pérdidas la analizamos con respecto a cuánta energía inyectaba. Este era un sistema de generación que iba desde 1 hasta 15 MVA, ¿sí? Y cuánto era la cargabilidad cada vez que le inyectaba, cómo se comportaba la cargabilidad, en este caso del circuito o del transformador, aguas arriba. Entonces es un modelo de 3 dimensiones, ¿sí? Donde tenemos un Y que depende de dos variables, ¿sí? Que depende de la cargabilidad del circuito y de cuánto se inyecta en generación, ¿sí? ¿Por qué la cargabilidad? Porque el circuito no es exclusivo, por ahí no solo está pasando la generación, sino también hay carga propia de usuarios propios de ese circuito, ¿sí? De otros usuarios. Entonces, acá vienen ambas cuestiones, viene tanto la generación como la carga, ¿sí? Entonces, por eso
la cargabilidad, por eso se hace el análisis de la cargabilidad del circuito como tal o el transformador. Y acá sí es netamente el generador. Entonces, y esto pues eran las diferencias en pérdidas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues creamos, es un sistema, es un comportamiento, algo que se puede hacer a través de una regresión múltiple, ¿sí? Ya sea lineal o polinomial, ¿sí? Que no es algo fácil. Resulta que pues ustedes ven que ese tema de las regresiones no es tan fácil de implementar, necesitamos una ecuación que nos permita modelar ese perjuicio o ese beneficio con respecto a estas variables, al comportamiento de estas variables, y bueno, para eso pues usamos varias librerías de Python, ¿sí? Y utilizamos la librería scikit-learn, ¿sí? Para desarrollar el modelo de regresión. Se desarrollaron dos modelos de regresión, uno lineal y uno polinomial, ¿sí? Al final, pues, se desarrolló ese modelo de regresión, se evaluó, ¿sí? Evaluamos las métricas que normalmente se evalúan, que son estas de acá, las que en la literatura, pues, recomienda para evaluar esos modelos de regresión, ¿sí? Y nos dimos cuenta que pues, el modelo polinomial es un modelo que se ajusta mejor, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta acá, no es lo mismo tener un plano, ¿sí? A tener digamos en este caso sería como un paraboloide, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues acá como se dan cuenta los resultados de la simulación, ¿sí? No veíamos un plano, acá en los resultados de la simulación lo que vemos es justamente un paraboloide, ¿sí? Ya sea en el circuito como en el transformador. Entonces, por eso es que un modelo de regresión lineal, si bien se ajustaba a la mayoría de los datos, no era totalmente fiel al comportamiento, a lo que podría ser el comportamiento de la, de tanto pues, de la carga, sí, de la diferencia de las pérdidas en función de la cargabilidad y la generación. Entonces, tuvimos que pues, trabajar no solamente la regresión lineal, sino también polinomial, y empezamos a notar que si ya el modelo se ajustaba perfectamente o de mejor manera a los datos. Al final, se saca una ecuación del polinomio, es una ecuación que tiene unos coeficientes. Estos coeficientes se entregan pues, al departamento de comercialización, al departamento que se encarga de la interacción de comercialización de energía en la compañía, y ellos se encargan de que esta ecuación quede suscrita en el contrato de conexión, ¿sí? Y de que mes a mes, de acuerdo ya sea a los consumos, pues a los datos registrados de cargabilidad derivados del consumo, de la medición, del sistema de medición y de la curva de generación que entregue el generador, pues se haga simplemente un cruce con estos coeficientes que son característicos. Los coeficientes no van a cambiar, siempre van a ser los mismos, los coeficientes de la ecuación, porque son característicos del circuito y del transformador. Y con estos coeficientes pues se hace un cruce en una tabla de Excel básicamente. Y ya se sabe cuánto fue el perjuicio, cuánto fue la diferencia en pérdidas. Si ese perjuicio al final da positivo o da negativo, pues habrán un cierto pues, beneficio o perjuicio que habrá entre las partes. Esto es, por ejemplo, un caso que quería compartir con ustedes de cómo estas tecnologías de Machine Learning pueden ayudar en tareas. Otro caso que también quería compartir es el caso este ya lo habíamos compartido en un video anterior, ustedes lo pueden ver ahí en el canal de YouTube de ASIAN, se llama Inteligencia Artificial aplicada al análisis de sistemas eléctricos. En este lo que queríamos es desarrollar un modelo que permitiera clasificar eventos de calidad de la potencia, ¿sí? Un modelo entrenado, ¿sí? Diferentes eventos, caídas, elevaciones, interrupciones, transitorios, armónicos, fluctuaciones, desviaciones de frecuencia, desbalances, etcétera. Diferentes elementos, diferentes eventos que pueden haber a través de un modelo entrenado, y ese modelo entrenado pues estaba basado en redes neuronales convolucionales. Allá pues en ese video pues les explicamos a detalle qué es una red neuronal convolucional, cómo funciona, pues, ahí pues casi 20-30 minutos explicando a detalle este caso de estudio. Igualmente pues lo trabajamos con librerías de Python, en este caso no solamente scikit-learn, sino tuvimos que pues ya para el tema de redes neuronales tenemos que utilizar librerías como Keras, o como TensorFlow de Google, ¿sí? Y bueno, la verdad pues los resultados fueron bastante satisfactorios. El modelo pues si bien es un modelo que está basado pues que se entrenó a partir de datos sintéticos, no fueron eventos reales, porque esto fue un tema más académico, ¿sí? Pero pues sí es un modelo que es útil. Ahora la idea es llevar esto a un ambiente
productivo. La idea es que esos modelos de Machine Learning, esos modelos de predicción o de clasificación, todos estos modelos se pueden embeber en electrónica, ¿sí? Y pueden ser utilizados ya, como dicen por ahí, en la vida real, ¿no? Ya pueden ser utilizados para aplicaciones reales. En este caso lo que queremos es embeber ese modelo de clasificación para poderlo utilizar en aplicaciones de análisis de simulaciones en tiempo real, ¿sí? Entonces, a través de un laboratorio, ¿sí? Poder ver cómo se comporta ya en un ambiente de implementación ese modelo. Entonces, este es otro caso muy interesante, un poco más académico que práctico, pero pues igual es otro caso de lo que son aplicaciones de Machine Learning que pueden ser muy útiles a la hora de planear sistemas de distribución. Y este último es el caso de predicción de la demanda. Bueno, realmente planear es el arte de predecir, ¿no? Planear es el arte de predecir, de saber con qué certeza va a pasar algo, va a ocurrir algo en el futuro. Y la predicción tanto de la demanda como de la generación es vital. Si bien ahorita vimos un ejemplo de cómo un modelo nos puede ayudar a nosotros a saber cómo van a comportarse las pérdidas debido a la entrada de generación y a la cargabilidad de un circuito, ¿sí? También podemos tener modelos que nos permitan saber cómo se va a comportar en un futuro la demanda de un usuario en particular, ¿sí? Un usuario que de pronto sea muy importante para el sistema, ¿sí? Estamos hablando de un usuario regulado, un gran consumidor, etcétera, y necesitamos saber cómo se va a comportar la demanda. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una situación de contingencia en un momento y vamos a necesitar saber si en esta situación de contingencia vamos a poder garantizar el suministro de energía para ese usuario. Puede ser, me pasa por la cabeza entre tantas otras aplicaciones que puedan llegar a ver que, que requiramos tener la predicción de la demanda. También para poder saber si con la infraestructura que tenemos actualmente es suficiente o necesitamos expandir esa infraestructura, trasladar cargas o repotenciar circuitos o hacer circuitos nuevos. Entonces la predicción de demanda ahí es fundamental. Y la predicción de demanda se puede hacer tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hay modelos matemáticos para cada uno. Hay modelos, estamos para corto plazo, están temas como la transformada de Fourier. Para corto plazo, a mediano plazo hay modelos matemáticos como el ARIMA, ¿sí? A estadísticos, entre otros. A largo plazo también hay otros. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, van a haber muchos métodos para hacer predicción de demanda. También, pues nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Pues planteamos utilizar tecnologías de Machine Learning, ¿sí? Y dijimos, no, pues metámosle, pues ensayemos algoritmos de Machine Learning que nos ayude en este caso de predicción de la demanda. Hay en especial un algoritmo que fue el que usamos, que son las redes neuronales recurrentes, ¿sí? Recurrent Neural Networks, ¿sí? Sobre todo las LSTM. Eso después pues ya a más detalle lo podríamos tratar en otra charla, ¿sí? Y estas redes neuronales recurrentes permiten hacer análisis de series de tiempo y permiten grabar en memoria del computador o de la máquina los patrones derivados del comportamiento de un perfil de demanda periódico, como en este caso. Estos patrones que se repiten en el tiempo se pueden grabar en la memoria de tal manera que el mismo computador o el mismo modelo, el mismo algoritmo, recuerda cómo son los patrones, identifica y recuerda cuáles son los patrones de comportamiento de ese perfil de demanda y asimismo lo recrea, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una prueba, un piloto que hicimos, ¿sí? Acá ustedes pueden ver un perfil de demanda, ¿sí? En verde pues está lo que es el histórico, ¿sí? En rojo van a ver lo que es la predicción, ¿sí? Lo que predijo el modelo, y en azul lo que realmente sucedió, ¿sí? Acá lo pueden ver pues acá en Zoom, ¿sí? Cómo fue. Y como ustedes se dan cuenta, los modelos de predicción son bastante útiles y son bastante precisos, ¿no? En cómo sería el comportamiento de la demanda en un periodo, en una ventana. Vuelvo y digo, dependiendo de esta ventana, va a ser más útil cierto modelo o cierto algoritmo o cierto método o cierto modelo, ¿sí? Que otros, ¿sí?
Entonces, ya por terminar, pues, estos son los retos que, dejar la reflexión de que estos son los retos que se vienen con los sistemas de distribución modernos y que tenemos que valernos de las tecnologías que tenemos a la mano para poder afrontarlos y poder hacer predicciones, clasificaciones, etcétera, que nos permitan afrontar todas esas nuevas, eh, pues esa evolución del sistema de distribución, ¿sí? Y los retos que trae la transición energética con ello. Entonces, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, Manuel. Perfecto, ingeniero Gonzalo, muchísimas gracias por esos aportes y bueno, aquí entonces abrimos micrófonos para todos. Recuerde que pueden hacer sus inquietudes también si lo desean por el chat. Bueno, mientras se animan, ingeniero, este material lo podemos compartir, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, no hay problema. Yo te lo estaría compartiendo los próximos días. Sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos una manito levantada, el ingeniero Jorge Orlando Castillo. Bienvenido, ingeniero Orlando. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ingeniero Jorge Orlando. Atentos, ingeniero Jorge Orlando, a sus aportes. Puede picar en el icono del micrófono, por favor. O hacer su consulta por el chat si desea, ingeniero, de esta reunión. Ingeniero Jorge. Bueno, veo que hay como problemas con el ingeniero Jorge Orlando, entonces lo invitamos a que haga su inquietud en preguntas en el chat. Ingeniero Jesús Emiro, igual, bienvenido, ya tiene activado el micrófono en este momento, puede participar, por favor. Listo, ingeniero, puede activar ahí el micrófono, ingeniero Jesús Emiro. Bueno, creo que hay inconvenientes aquí con ingeniero Jesús, ingeniero Jorge. Puede picar nuevamente en el icono del micrófono, por favor, ingeniero. Ahí, ingeniero Jesús, puede hablar, por favor. Buenas tardes, compañeros. Muy interesante la charla. Ingeniero, gracias por compartir esta información con todos nosotros. Ingeniero, dentro de unas de las preguntas, ustedes dentro del sistema de distribución, ¿ustedes tienen contemplado los riesgos, o sea, de que el sistema se caiga, que haya un respaldo para mantener el sistema funcionando? Sí, bueno, ahí, ¿qué te puedo decir? Ahí lo importante, ahora, hay un tema que es el tema de las microredes. Cuando tenemos sistemas, proyectos de conexión a la red de gran volumen, ¿sí? Pues, que pues impactan el sistema de distribución y tenemos pues eh, cómo identificar o que hayan riesgos de que el sistema en algún momento entre en modo isla, ya sea intencional o no intencionalmente.
Para esto, más que, pues se hacen, obviamente, todo proyecto de conexión al STR o al SDL tiene que llevar consigo un estudio técnico, que es un estudio que incluye simulaciones, análisis de eventos, eh, en la evaluación de escenarios, para poder estar seguros de que ante un momento, una contingencia, el sistema tiene la capacidad de responder. Eso en cuanto al planeamiento. Para el planeamiento se pueden hacer los estudios de estabilidad transitoria, estudios de coordinación de protecciones, estudios de flujo de carga, cortocircuito, que nos ayudan a nosotros a mitigar, y nosotros los revisamos y damos el aval, pues, de esos estudios que vienen acompañados con los contratos de conexión. Sin embargo, en la operación ya es otra cosa. Entonces, para poder garantizar la operación es muy importante también tener en cuenta las simulaciones, pero ya las simulaciones en tiempo real, ¿no? Lo que les comentaba, pues la simulación en tiempo real puede ser una estrategia, y es algo que hoy en día las empresas de distribución tienen que empezar a mirar, porque en el día de hoy en día solamente hacen simulación en tiempo real los operadores de red y algunas empresas de transmisión, pero ya en un futuro la operación de las microredes, vamos a ver que los sistemas de simulación en tiempo real nos van a permitir a nosotros poder evidenciar en la operación misma cosas que no se pudieron, de pronto, que se hubieran haber pasado en el estudio técnico de conexión, ¿sí? Y poder ver escenarios de operación, como que una curva es la que te da el fabricante, una curva es la que te garantiza el fabricante, pero otra curva es la que termina, de generación, es la que termina dando. Entonces, hay tecnologías. Normalmente para planeamiento nos basamos en los estudios técnicos de conexión para dar respuesta, y en la operación el tema de simulación digital en tiempo real puede ser una gran ayuda, pues, para poder evitar que poder prever esos escenarios de operación que puedan llegar a generar riesgo. Excelente, ingeniero. ¿Ustedes son pioneros en esto o ya? Porque, por ejemplo, en Barranquilla hay unas situaciones, estuve trabajando por allá, y sería un sueño esto en Barranquilla. O sea, tenía el control, como decir, la automatización de la distribución de la red para saber los puntos de carga, porque tenemos macromedidores por transformador para medir la carga por circuito. Y el control con esto sería un ahorro muy, muy interesante para la empresa. Sí, claro. Bueno, yo creo que, digamos, a veces yo, pues, yo digo, pues, yo presento acá el tema de Smart Grids y lo presento en un contexto, pues, de charla y de conocer el concepto, pero atrás de las Smart Grids hay todo un proceso inclusive esto es una carrera para una empresa, mejor dicho. Poder implementar una red inteligente, un piloto de red inteligente, es una empresa, pues, viene arrancando por los sistemas AMI. Es todo un proceso, pues, que involucra mucha gente, mucha inversión y todo. Eh, y, No, sí, y, y hay un proceso de madurez, ¿no? Hay que empezar. Yo creo que lo no, primero que hay que hacer una electrificadora que quiera llegar a trabajar o operar como una red inteligente, lo primero es implementar un sistema AMI. Y acá en Colombia hasta ahora estamos empezando en eso, entonces hay mucho camino por recorrer. no, sí, el objetivo es comenzar, porque tenemos problemas con la telemedida en los medios de frontera, que el internet se cae y que no hay una realidad con el cubrimiento de internet en las regiones, en algunas regiones del país, pues no pueden tomar la medida las empresas. Es comenzar, ¿no? Sería. Sí, en ese tema de telemedida, de telegestión, bueno, ahorita se viene el 5G, ¿no? Hay que esperar cómo llega el 5G a Colombia. Esto es un tema completo, ¿no? Porque en la medida que haya una tecnología de comunicación más robusta, se pueden hacer más cosas, se pueden adquirir más información, y uno puede hacer una planeación o una operación más exacta, ¿no? Pero sí, hay retos. Es un reto país completamente. Sí, señor. Gracias por compartir la información. Listo. Perfecto, ingeniero Jesús, gracias por sus aportes. Y bueno, aquí el ingeniero Jorge Orlando nos escribe: por favor, me explica si los aerogeneradores de La Guajira están interconectados a la red nacional.
Hay unos proyectos, hay un proyecto que sí estoy seguro que es Epirachi. Es un proyecto que arrancó como un piloto, después pasó de ser un piloto a ser un parque que no inyecta, o sea, que sí inyectaba, pero no participaba en bolsa, inyectaba la red, pero no era un agente como tal, simplemente pues era una inyección ahí fija y algo que mantenía el sistema, que el sistema mismo mantenía. Sin embargo, con todos los proyectos de la subasta de energía, sí hay varios proyectos de eólicos que se están construyendo actualmente y entiendo que ya han entrado unos, ya han entrado varios. Ahora, por ejemplo, Hepirachi hoy en día ya tiene una capacidad instalada que supera el límite y eso hoy en día se está transaccionando energía en bolsa eólica, que no es la gran, pues digamos, no es, pues, digamos, no, que la gran energía, pero pues si hay varios proyectos eólicos, hay unas líneas del Grupo Energía Bogotá, otras líneas de ISA, que están trayendo esa energía al país. Está la subestación La Loma, Cuestecitas, o sea, pues ya hay una infraestructura de transmisión que permite que esos proyectos que van a entrar tanto en offshore, porque creo que también se están proponiendo, están planteando proyectos offshore, o sea, en costa, fuera de la costa, también pues sean proyectos viables desde la operación. Entonces vamos a ver qué sucede. Sé que ya Genpirachi está inyectando desde hace muchos años y que ya es un agente, ya hay un agente que opera esa red. ¿Sí? Y pues hay que esperar a que vayan entrando todos los que ya están subastados, todos los proyectos que ya están subastados eólicos. Perfecto, ingeniero Gonzalo. Aquí nos escribe el ingeniero que muchas gracias. Y bueno, aquí tienen los datos de contacto del ingeniero Gonzalo, el correo electrónico, o pueden escanear el QR. Ahí pueden hacer sus inquietudes fuera de esta reunión. Nuevamente, ingeniero Gonzalo, a todos los asistentes, muchas gracias por tomarse este espacio de capacitación. Los esperamos en próximas actividades. Feliz fin de semana y no se pierdan las actividades de la próxima semana que también están bastante enriquecedoras. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego.